Extorsionados. Uno fue el soldado Rodrigo Gómez, con final trágico. Pero hay otras víctimas, más de 300. Es el delito de moda. Hoy, la historia de Juan. El drama de Rodrigo, el soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos, dejó al descubierto la mafia de las extorsiones. Son muchos los métodos, son muchas las formas. ¿Y qué sabemos ahora? Muchísimas las víctimas, Mariano. No solamente que son muchísimas las víctimas, sino que entre esas víctimas hay menores de edad, adolescentes, algunos casi niños que caen en una trampa tan vil como la del hostigamiento, la de las amenazas, porque de pronto se encuentran con acusaciones de algo que no hicieron y no saben cómo manejarlo. Entonces, ¿en qué entran? En un círculo en el que, en función de esa extorsión, terminan transfiriendo dinero. Menos mal que están los padres, Rodi, que es la historia que vamos a presentar hoy. La de este chico a la que decidimos ponerle Juan, no se llama Juan, es menor, tiene 15 años y que fíjate cómo lo extorsionaron para sacarle dinero. Hola, buenas tardes, caballero. ¿Se puede comunicar, por favor? Necesitamos hablar con usted de inmediato. Si usted no se comunica, vamos a tramitar su detención ya mismo a Fiscalía. Lo tenemos vinculado a un grupo de pornografía infantil, lo cual, si usted no se comunica, vamos a proceder con el operativo. Hola. No. Yo no miro o busco ese tipo de cosas, señor. Puede ser porque el otro día me hackearon el celular, porque me instalé una app y me hackearon mi Google. Tengo 15 años, pero yo no sabía de esto. Tengo miedo. ¿Sos policía? Juro que no fui yo. El que le envía este mensaje a un chico de 15 años es un preso que usa el nombre de un policía y una foto adjunta de un oficial para extorsionar a sus víctimas. No solo le escribió, también le envió este audio. ¿Qué tal? Buenas tardes, caballero. Me presento, mi nombre es Matías Conti, jefe de la Policía Federal de Buenos Aires. Escuchame una cosa, te tengo vinculado en un grupo de pornografía infantil donde tenemos 9 masculinos hasta el momento detenidos ya a disposición de la justicia. En uno de los dispositivos secuestrados de estas personas encontramos tu número vinculado dentro del grupo. Mirá, yo te voy a dar una oportunidad, ya que tenés la edad de mi hijo, a solucionar esto conmigo de inmediato. ¿Solucionás esto conmigo, comunicate ya mismo o pido tu detención y te dejo en un instituto de menores? Ya contestame. La solución que le propone para sacarlo del supuesto grupo es que le transfiera dinero. Y el menor lo hizo. Primero, transfirió 50.000 pesos. Y no conforme, lo obligó a pagar más. Entonces, transfirió otros 48.000 pesos. Le sigue pidiendo más dinero. En un momento, la víctima le escribe al supuesto policía: mi mamá ya mismo viene a darme la plata. Y como deja de responder, el delincuente redobla las amenazas. Le dice: ojo con lo que haces con el dispositivo, ¿por qué me haces poner nervioso? ¿Para qué le dijiste que era el dinero? Por la madre, envíame el comprobante, no haga que me arrepienta. Lo llama más de 12 veces, pero el menor no atiende. Ya estaba con sus papás. El hostigamiento psicológico es total. Mi nene recontra nervioso, llorando, una situación como padre que no se la deseo a nadie, pues la verdad verlo así sufrir y no poder hacer nada es terrible, más que decirle tranquilízate, que no va a pasar nada, que no hiciste nada malo, todo tiene solución. Cambia la excusa, pero es exactamente igual. Es lo mismo. Hablarte de un gran delito que no cometiste, que no sabías, pero que no sabés. Bueno, en realidad yo te... No, te embaruza. Apurarte. Viste que en un momento le dice, Rodi, yo tengo un hijo de tu edad, como diciendo, te voy a hacer un favor, yo sé lo que es empatizar. Estar en ese lugar. Empatizar, pero desde un costado totalmente atroz. Perversión. Para vencerte, perverso, absoluto, y sacarte plata. Estamos en directo con la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien estuvo a cargo de la investigación de la muerte de Rodrigo Gómez. Doctora, gracias por atendernos. Buenas noches, gracias a ustedes. La red es infinita, perversa, y nos sorprende, corríjame ustedes si no es así, la cantidad de casos de extorsiones que hay. Sí, lamentablemente hubo casos precedentes al que a nosotros nos está tocando ahora investigar a partir de la muerte de Rodrigo Gómez, el soldado que habría decidido poner fin a su vida el pasado 16 de diciembre en la Quinta Presidencial de Olivos. Hay antecedentes que tuvieron también un final semejante, finales fatales. Tío. El de un ciudadano de Santa Fe,
de Esperanza, que también víctima de ciberacoso, decidió también poner fin a su vida, y el de Waldrick, un ciudadano de la provincia de Buenos Aires que aún permanece desaparecido sin que su familia sepa qué pasó con él, aun cuando en la investigación se despejó que él estaba siendo víctima de este tipo de maniobras extorsivas, que lamentablemente creyó y por vergüenza desapareció de su familia y de los ámbitos que solía concurrir, sin que la justicia haya podido encontrar lo que pasó, ¿no? Respecto de él. El delito es más grave que una extorsión en estos casos que usted describe, doctora. Bueno, depende de cada caso investigar si esto determina una otra figura delictiva, como puede ser la instigación al suicidio. Eso pensaba. Doctora, ¿es la misma banda? Que la de los casos antecedentes que le di, no, por lo menos no tenemos elementos para sostenerlo, pero sí lamentablemente se trata de casos que son ejecutados por celulares, a través del uso de celulares que activan celdas en penales, en centros carcelarios. O sea, este es el primer elemento que tuvimos los que en esta realizan la extorsión, los que enloquecen a la persona, las que la llevan al límite, los que lo obligan rápidamente a depositar, a transferir dinero, están adentro de cárceles bonaerenses. Bueno, en nuestro caso, las celdas que se activaban daban la ubicación de los celulares desde los cuales se realizaban las llamadas en Magdalena, en cercanías al centro de detención de Magdalena, que fue uno de los que se allanó en la madrugada del día lunes. Doctora, esto es provincia de Buenos Aires, reiteramos, ¿se puede terminar con alguna medida con el uso de celulares para cometer delitos adentro de las cárceles, que es cada día más común, penosamente más común? Sí, lamentablemente no solo tenemos este tipo de investigaciones, sino que también, por ejemplo, en el juzgado a mi cargo hemos tenido investigaciones en las que hemos tenido que allanar otros penales del servicio penitenciario bonaerense, porque los líderes, por ejemplo, de una organización de narcotráfico continuaban manejando la distribución de la droga, valiéndose para ello de los celulares a los que tenían acceso en el penal. O sea, que aún estando detenidos, continuaban en el delito que hacían cuando estaban en libertad. Doctora... También tuvimos otra banda vinculadas a robo de automotores, cuyos líderes también operaban a través de sus celulares en el centro de alojamiento. Me imagino que usted se ha comunicado con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, con las autoridades penitenciarias, cuando le plantean, che, estoy deteniendo gente que ya está detenida. O sea, lo que cuesta en este país detener a los delincuentes, y una vez que están detenidos, adentro de la cárcel, se le da la posibilidad que sigan delinquiendo, ¿qué le contestan a usted como jueza? A ver, nosotros obtuvimos la colaboración del área de asuntos internos del servicio penitenciario bonaerense para poder ingresar a estos penales sin que esto esté en conocimiento previo de las personas que están a cargo de la custodia de estos detenidos. Es el área de asuntos internos, ¿sí?, que nos franqueó el ingreso con la inmediatez necesaria para evitar que estos celulares sean descartados o sean de algún modo manipulados y se pierda la evidencia que necesitamos verificar, y por ello se dispone del secuestro. Lo que me está diciendo, doctora, es que los allanamientos fueron hechos en forma rápida, con las autoridades, sin comunicar a quienes cuidan a estos presos, que sin su connivencia sería imposible que tuvieran tanta libertad para cometer estos delitos desde dentro de las cárceles.
Y a ver, no tenemos elementos para sostener que hay algún grado de participación del servicio penitenciario específico del penal de Magdalena, pero sí cuanto menos hay una conducta permisiva en punto a la indiscrecionalidad con las que pueden hacer uso de estos instrumentos. Doctora, la mayoría de las no víctimas... No hay un tiempo acotado. Perdón, la mayoría de las víctimas, doctora, para su uso. ¿Llegan a pagar? Porque cuando vemos, ahora le voy a hacer una pregunta a Mariano, cuando vemos la manera en que apuran, entre comillas, que extorsionan, que vuelven loca a la víctima y nada, uno reacciona pagando. ¿La mayoría de las víctimas cuando llegan a la denuncia ya pagaron? Bueno, sí, la mayoría de los casos que detectamos en la investigación han realizado el pago. En esta maniobra se apela, por un lado, al miedo, a infundir temor en la persona, al hablarle en forma intimidatoria, invocando una autoridad pública o una orden legal. Recordemos, de acuerdo al audio que acabamos de escuchar, que invocan ser personal policial, en otros casos invocan la autoridad de un fiscal o del juez. De otra parte, también apelan a la inmediatez, a no dejar pensar a la víctima, a apurarlo, a decirle, tengo a la madre acá en la dependencia radicando la denuncia, no puedo demorar más ya las medidas que tendría que sacar, te tendría que detener o allanar, esto es algo que te puedo solucionar, pero hay que actuar con rapidez. Entonces el tema de la inmediatez es otro elemento. Y otro elemento es también que le piden reserva, no hables esto con nadie, guarda discreción, porque si esto se difunde vas a tener un problema. Y después plantearle la consecuencia de que en realidad estás involucrado en una causa que es de trata de menores, una causa grave que a la persona le genera temor. Y en el caso del soldado, con el agregado de que él pertenecía a una fuerza militar, entonces sin duda toda esta maniobra gravitó en punto a la vergüenza que le generó, no solo respecto de su familia, de no defraudar a su familia, sino que de tampoco defraudar al ejército que lo incorporó a sus filas y que lo había distinguido entre uno de los mejores alumnos egresados. Por eso él tenía una boina de color negro que solo se les da a aquellos soldados voluntarios que se han destacado en su camada. Pobre pibe, cuánta bronca da, doctora. Mariano. Doctora, de los 7 detenidos de los allanamientos del lunes, 4 son mujeres, estaban en libertad. Los otros 3, incluyendo a Cabecilla, estaban en prisión. ¿Qué pasa a partir de este momento? ¿Se agravan las penas? ¿Le suman años? Porque uno de ellos, el que manejaba aparentemente todo, según la investigación que usted encabeza, estaba detenido por robo agravado. A ver, efectivamente, los 3 hombres estaban privados de su libertad con antecedentes de robos agravados por el uso de armas, también por su comisión en poblado y en banda, con distintos matices. Uno de ellos tenía también una condena por homicidio. Las mujeres no tienen antecedentes, estaban en libertad. Yo no puedo anticipar qué va a ocurrir con la situación procesal de estas personas porque estaría prejuzgando y no corresponde. Estamos en una etapa en que hay que analizar la prueba producida y al término de los 10 días contados a partir del día de ayer en que fueron indagados, yo debo resolver su situación procesal. Esto es resolver si hay elementos de prueba suficientes
para sostener que las conductas investigadas constituyen un delito y si estas son o no las personas responsables, oportunidad en la que se va a resolver si son procesados o no, en base a qué delitos. Ahora bien, en caso de que estas personas fueran procesados y luego llegue a la instancia de juicio oral, que cabe aclarar, el juicio oral se desarrolla ante un tribunal colegiado integrado por 3 jueces, en caso de arribar a una sentencia condenatoria, que también puede llegar a ser absolutoria, en caso de que recaiga una condena, lo que se dispone es la acumulación de condenas, es decir, hay como una sumatoria de las penas que se imponen. Doctora, pero para resolver al respecto hay que esperar a la instancia de juicio oral, ¿no? Sabemos que está impulsando una campaña de comunicación, de concientización para intentar contrarrestar esta modalidad delictiva. ¿Dónde pueden comunicarse víctimas con usted para de alguna manera ser parte y estar a salvo? Porque el miedo de las víctimas es evidentemente el que los lleva primero a depositar el dinero, ¿sí?, por temor, y después a tomar esas otras decisiones que usted ha comentado y que no quiero repetir. Sí, para nosotros es muy importante que traten de ponerse en contacto con el Juzgado Federal número 1 de San Isidro, que interviene en estas actuaciones. Le hemos facilitado a su producción el mail para que lo puedan visualizar. Porque nosotros desde el juzgado, tanto el juzgado como la Fiscalía, tenemos el deber en cada expediente en que intervenimos de reunir los elementos de prueba en búsqueda de la verdad para aplicar la ley penal. Y en esa inteligencia tenemos también el deber de determinar si estas conductas son un delito y determinar cuál es la extensión del daño. Y en este caso en particular hemos encontrado que se invoca la autoridad de un policía de la ciudad, que sería un policía en funciones, Matías Nahuel Conti, respecto del cual se ha llegado a hacer un grupo de Facebook que tendría casi 300 personas damnificadas como víctimas. Entonces, es importante que todas aquellas personas que hayan sido víctimas de maniobras semejantes no duden en acudir a la justicia, que no tengan temor que se va a preservar, en caso que así lo deseen, su identidad y su situación. Pero esto puede ser muy importante para el esclarecimiento de todos los hechos y a fin de evitar que nuevas y futuras personas se conviertan en víctimas de este tipo de maniobras. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Ahí estaba la doctora Rosso Salgado revelándonos en un abrir y cerrar de ojos que el soldado no fue el único que tomó esa decisión extrema. 3 casos, ¿eh? Lo que te da la sensación de abruma. No son solo extorsionadores, son homicidas. Y vos estás ahí en ese instante distraído, distraída y actuás. Pero no es que solucionás un problema. Lo que tiene que quedar claro es que a los 2 minutos vuelven a pedirte más dinero y más dinero y más dinero hasta llevarte al límite. Hasta llevarte al límite. Si no cometiste ningún delito, cortá, bloqueá. Y si sos una de las víctimas, podemos poner nuevamente el mail, porque además los juzgados en Argentina tienen mails sumamente complejos, entonces tenés @ que sea un .3. Bueno, este es el mail, van a estar en nuestras redes. Si sos una de las víctimas y no querés que se revele tu identidad, podés hacerlo, escribís ahí, pero la idea es formar parte. Hay gente extorsionando de adentro de las cárceles, jodiéndole o llevándose vidas de ciudadanos, buenos ciudadanos, en el día a día. O sea, lo que cuesta detenerlos y desde adentro de la cárcel siguen cometiendo delitos. Si sos una de las víctimas, llamá, escribí, ¿sí? No van a decir quién sos, pero ayudemos a que los que están adentro no sigan cometiendo las mismas porquerías que hicieron para estar adentro. Y otro tema. ¿Cuándo
todos, no importa de qué lugar de la Argentina, las autoridades se van a poner la pila y van a sacar los celulares de adentro de las cárceles. No hay forma humana de que eso ocurra si alguien alrededor no tiene una connivencia con estos delincuentes. No hay forma humana, no jodamos. Pero una vez terminar con algo que, como vemos, no lo decimos nosotros, lo dice una magistrada de Argentina, se lleva la vida de personas. ¿Me entendés que no es solo un choreo? Que son crímenes. Gracias, Marian.